Ya estamos con Santiago Gómez, toda la información política económica. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Un buen día para ti. Saludos a los que están también conectándose a través de la señal de Latina Noticias. Recuerden, estamos transmitiendo este noticiero también por las plataformas digitales, YouTube y Facebook. Hablemos, Lore, amigos todos, del primer día, o más bien dicho, la primera noche del estado de emergencia en 9 distritos del país. Hablamos de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y 7 distritos en la provincia de Sullana, en la región Piura. Una primera acción, 500 policías en las calles haciendo control preventivo. Todavía no tenemos esa imagen de alguna tropa del ejército, algún vehículo del ejército, porque también novedad, ya se determinó que será el ejército el que brindará apoyo a la policía. Teníamos la duda de si podía también ser la Marina, podía ser la Fuerza Aérea. Se delimita a la labor del ejército esta situación. Importante ver este operativo en las calles de San Juan del Lurigancho. Las cámaras de Latina recorrieron todas esas zonas siguiendo un poco esta situación, más bien de exigirle identificación a las personas que se encontraban en las calles. Pero también, Lore, me parece importante explicar los detalles de este decreto que fue publicado y que para algunos puede generar una duda, ¿no? Porque inicialmente estamos hablando de un estado de emergencia por 60 días, pero, por ejemplo, ¿puede el ciudadano circular por las calles en esos distritos? La respuesta sería sí. Hay un horario determinado, que vamos a explicar también, en el que no se pueden hacer reuniones sociales ni espectáculos. Digamos, el funcionamiento de algunos negocios también estará restringido. ¿Qué tipo de libertades está restringiendo el gobierno en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y estos 7 distritos de la provincia de Sullana? Eso también lo vamos a explicar con detalle, pero ¿te parece si primero escuchamos anoche una conferencia de prensa al borde de la medianoche? Algo que no suele ser usual, pero el ministro del Interior quiso decir: aquí empieza el estado de emergencia. Estaba con el comandante general de la policía y lo que dijo fue que efectivamente la nueva modalidad de empezar a explotar o hacer estallar, en este caso granadas, en San Juan del Lurigancho, fue lo que el gobierno tomó como la gota que derramó el vaso de la inseguridad, ¿no? Y dijo que serán implacables. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Vicente Romero, anoche en conferencia de prensa, iniciando también esta serie de operativos policiales. En los últimos días hemos vivido circunstancias de grave amenaza a nuestros ciudadanos en algunos puntos del país por parte de bandas y organizaciones criminales vinculadas al sicariato, extorsión. Se ha llegado al extremo incluso de colocar bombas y granadas en locales abiertos al público. Esta situación nos obliga como gobierno a radicalizar nuestras acciones para combatir la complejidad y ferocidad que ha adquirido la delincuencia. No lo vamos a permitir. Vamos a ser implacables. Ahí estaba el ministro, que también en su tiempo fue general de la policía, es general en retiro. Con esta conferencia de prensa iniciaba la serie de operativos, sobre todo el de San Juan del Lurigancho, que movilizó a 500 hombres. Y lo que tenemos, Lore, es, diríamos, los primeros momentos de un plan que ya se anunció, que ya es norma, pero del que todavía no vemos resultados. Y los alcaldes habían puesto énfasis en eso. Vamos midiendo cómo vamos bajando sobre todo la tasa más grave, la tasa de homicidios, las muertes violentas que se han producido en esos distritos, ¿no? Se concentró también la labor policial en el tema de las extorsiones. Esta es la modalidad que está afectando al pequeño comerciante, al bodeguero, al que tiene su emprendimiento gastronómico, su restaurante chico, mediano o grande. La facilidad que te da el WhatsApp de un delincuente escribiéndote, incluso con celulares ubicados o con números ubicados en el extranjero. El caso de nuestra compañera Lourdes Tupac, que nos mostraba a una empresaria del rubro gastronómico recibiendo mensajes extorsivos desde Colombia, ¿no? Una situación tremenda, pero ayer
En esta conferencia de prensa, el ministro le pide un reporte a uno de los coroneles de la policía y efectivamente otro caso de extorsión y amenaza con granada, una licorería. Le estaban pidiendo 3.000 soles al dueño de una licorería para no reventarle el negocio. Cayeron allí dos sujetos, un peruano y un venezolano, uno de ellos menor de edad. Ojo con eso, habla este coronel de la policía, habla también el general Arriola, que cuenta de la detención de sicarios. Está enfocándose esta estrategia en atacar la extorsión, pero también en detener a personas que cometen crímenes por encargo. Vamos a escuchar esta intervención del coronel que justo anoche reportaba otro caso más de extorsión. A las 4 de la tarde aproximadamente, en el distrito San Juan de Lurigancho, en una licorería donde dos sujetos, uno de nacionalidad peruana de 21 años y el otro de 17 años de nacionalidad venezolana, que pretendían extorsionar a un comerciante de una licorería. Venía recibiendo llamadas telefónicas extorsivas, amenazándolo de que tenía que pagar 3.000 soles, caso contrario iban a atentar contra su vida. Una granada defensiva con las mismas características de las granadas que han hecho explotar en los últimos 5 días. En los últimos días se han capturado 8 sicarios, nada menos que la Dirección de Investigación Criminal, 8 sicarios que han cometido 10 actos de sicariato, o sea, 10 asesinatos. Ajá, este era este momento, te decía, del reporte en la conferencia de prensa. Después el general Arriola se trasladaba hasta la puerta de esta licorería. Como esta licorería podemos hablar de innumerables negocios, Lore, pizzerías, lugares donde se vende comida como hamburguesas o sándwiches, hasta puestos ambulantes en puntos neurálgicos de San Juan de Lurigancho, terminan siendo extorsionados y es ese delito el que se quiere combatir. En la conferencia, esta mañana, otra conferencia de prensa, el general Flores decía que ya tenían identificadas a 4 bandas en San Juan de Lurigancho, pero con armas. Es decir, bandas armadas, organizadas, que operan en ese distrito. La idea sería que se desarticulen estas bandas, que estos 60 días del estado de emergencia permita acabar con esa situación, ¿no? Con estas 4 bandas que describía hoy el general Flores. Pero te digo, son los primeros momentos del estado de emergencia. Todavía no estamos viendo un despliegue del ejército. Eso es lo que está Es que según nos explicaba Carla Tencio, que estaba en un enlace más temprano, le había precisado a la policía que solo saldrían para labores puntuales. Si la policía lo requiere para una, no sé, misión particular de búsqueda o captura, es que iría el ejército, pero no es que lo vamos a ver patrullando, lo cual es un cambio de lo que planteaban los alcaldes, que más querían una militarización de distintas zonas. También es interesante ver qué va a pasar en Sullana. Tenemos a Julián Rivera esperando en Sullana la llegada del ministro del Interior y de nuestro presidente encargado, ¿no? Digamos, en este caso el premier Otárola, que va a ir también hasta Sullana, porque allí también se ha decretado ese estado de emergencia con las características propias de la zona, donde no solamente es la extorsión, el sicariato, sino el tema de frontera. Tal cual, ahí hay una situación compleja también en el norte del país. Hoy la presidenta Dina Boluarte se refiere al tema del estado de emergencia. ¿Cómo habló del Perú? Claro, habló... Cambió de opinión. Ya en Nueva York ahora ya habla del Perú. No, sí, habló, se refirió al tema del estado de emergencia. Porque la otra vez se molestó y dijo que no le pregunten cosas del Perú cuando ella está en el extranjero, ¿te acuerdas? Ahora ya parece que ya... Ayer dio una declaración ofuscada, pero en este caso... Pero igual hoy día estuvo también de mal humor, creo. Sí, tuvo un encuentro allí con periodistas y lo que dijo es, intentaba describir la presidenta cómo iba a funcionar el desplazamiento de militares. Y decía textualmente, si es que la policía decide cerrar una cuadra, si es que la policía decide, digamos, tener un operativo en algún lugar, el ejército permitirá hacer, digamos, esa primera línea, ¿no? Esta era la explicación que daba la presidenta. Tampoco es que quedaba muy claro cuál va a ser o cuándo van a ver los ciudadanos militares en las calles, pero intentaba dar su apoyo a esta medida que se criticó, si quieres, desde un poco el análisis de la seguridad ciudadana, el ejército qué puede hacer, pero que entiendo que la ciudadanía, y es obvio, recibe con expectativa
este impulso, digamos, para combatir a la delincuencia. Y también hacía le habían hecho la pregunta respecto a, ella dice que no están improvisando. Le preguntaban si este no era un plan improvisado, o sea, la gente quiere estado de emergencia, entonces yo declaro estado de emergencia y solamente lo declaro en algunos distritos. Justamente nuestra pregunta del día está orientada a si consideran que son más de los distritos que deberían sumarse a esta declaratoria de estado de emergencia. Y ella decía, no estamos improvisando, en realidad nosotros lo hemos pensado bien, esta es una situación que ameritaba esa respuesta drástica por parte del Estado y que en el pasado los estados de emergencia no hayan dado frutos, no significa que ahora no lo van a hacer y por eso van a tener reportes cada 30 días, decía ella, idealmente, de lo que se va logrando.